Debemos contribuir todos a que la Tierra siga siendo un planeta azul, donde el hombre viva en armonía con el hombre y con el resto de los seres vivos. Debemos hacer todos un esfuerzo diario para transmitir ese mensaje. Félix Rodríguez de la Fuente. Apuntes de naturaleza. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Un programa en el que nos gustaría mejorar las relaciones de los hombres y mujeres con la naturaleza y las de todos entre sí. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Un tiempo de radio con Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Si hiciera falta tanto pa' vivir, si hiciera falta tanto pa' sonreír, si hiciera falta tanto pa' vivir, ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí. Amigas, amigos, bienvenidos a Apuntes de Naturaleza, un programa de Radio Marchena para la onda local de Andalucía. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Antonio. Hoy no podemos decir Carlos porque le mandamos un abrazo. Ahí va. No nos puede acompañar, pero bueno. Pero la semana que viene sí, ¿eh? Amenaza con estar por aquí. Sí, y nada, al amigo Fran, agradecer siempre su gran trabajo. Y nada, pues otro día por aquí. Vamos con la radio. Y desgraciadamente desde hace prácticamente 2 años empezamos con nuestro abrazo a Palestina, con este recuerdo que tenemos con un pueblo que está sufriendo un genocidio y que pese a que la última semana había alguna esperanza de alto el fuego, iba a decir de paz, pero no es exactamente paz, sino de alto el fuego en el sentido de que iban a dejar de caer bombas y iban a dejar de funcionar las ametralladoras, pero no ha sido así. Durante estos días y ya en ese tratado, en esa firma que habían hecho otros países, no los que están peleándose entre ellos, pues se ha violado y de alguna manera Netanyahu pues juega con los gazatíes, pues juega activa y desactiva el alto el fuego a su antojo, mientras que cuando le parece pues sigue bombardeando Gaza. Y en esas condiciones, pues el alto el fuego es muy frágil y las condiciones de vida de los gazatíes sigue siendo un verdadero calvario. Nada, recordar también que la plataforma Marchena por la Paz seguirá concentrándolo todos los viernes, en 8 de la tarde, y nada, había un poco de duda, incertidumbre cómo iban a ir los acontecimientos, pero bueno, ha bastado varios días para verlo claramente y recordar eso, que los viernes nos concentramos de nuevo en... Bueno, de nuevo, seguimos concentrándonos en el mismo lugar. Llevamos 155 concentraciones, o sea que en la calle San Pedro a las 8 de la tarde todos los viernes. Hemos visto un año más la imagen de Manuel de las ovejas y las cabras, miles de ellas atravesando las calles de Madrid. Esto que no deja de ser un símbolo porque ya se ha convertido en algo festivo y ya las reivindicaciones suelen ser más amplias sobre el mundo rural y toda la problemática que viene asociada a la España vaciada. Antes era exclusivamente una demanda que tendría que ver con las vías pecuarias, con esos caminos históricos por donde el ganado se movía de un sitio a otro buscando los pastos de temporada. Esa fiesta que estaba, digamos, exclusivamente dirigida a
a la conservación de las vías pecuarias, hoy en día no deja de ser una llamada de atención sobre la importancia que tiene el ganado en libertad, el ganado transhumante, y desde luego una llamada de atención sobre la necesidad de apoyar a esa España profunda, donde los servicios y a veces no llegan, no disponen de los recursos necesarios que facilite que la vida y la gente puedan, y sobre todo los jóvenes, puedan quedarse en el pueblo y sacar adelante allí sus proyectos de vida. Así es que nosotros apoyamos ese tipo de demandas, y ojalá sirvan para que nuestros pueblos, los más pequeños, los más profundos de nuestra España, pues salgan adelante y revitalicen de alguna manera el mundo rural. Bueno, ya en esta primera página, otra noticia de actualidad que nos encanta, lo hemos estado comentando Manuel y yo hace un momento, y es esa flotilla indígena, esos barcos que han salido de Ecuador, de los Andes, nada menos que de los Andes de Ecuador, y que van a recorrer 3.000 kilómetros por el río Amazonas y sus afluentes, varios de ellos, varios barcos, para finalizar su ruta, su proyecto en Belén, en la ciudad donde entre el 10 y el 20 de noviembre se va a celebrar la Cumbre del Clima, que no sé ya por qué número va, creo que es la 30. Esta flotilla que va reclamando lo que es lógico en esa zona, en el Amazonas, porque estamos hablando exclusivamente de la selva del Amazonas, que atraviesan 4 países. A veces asociamos solo la selva del Amazonas al río, a Brasil, pero son 4 países por donde empieza en Ecuador, y son 4 países por donde atravesará esta flotilla. Y bueno, como es normal, pues son pueblos indígenas, son los habitantes de la selva los que reclaman pues mayor financiación y protección por parte de los estados, que tengan una transición energética justa y no pongan en peligro su modo de vida con la intromisión de los combustibles fósiles, y que el respeto a la naturaleza, a su medio natural, a la foresta, a los árboles, a la selva, pues se ha tenido en cuenta y se frene ese proceso de deforestación salvaje que está teniendo y que tuvo lugar sobre todo en el caso de Brasil con el mandato, con la gobernanza de Bolsonaro. En fin, pues le deseamos muy buen viaje, buena travesía, ¿no?, en la Amazonas. O al menos en la cumbre, si se celebra en su territorio, a veces en esta ocasión se le puede arrancan un poco, o se le echa un poquito más de cuenta, y las reivindicaciones que traen, pues sean tenidas en cuenta y realmente se lleven a cabo y se pongan en práctica. Sí, porque son tiempos difíciles para los acuerdos internacionales y para las organizaciones internacionales. Mientras que el gran jefe se los va saltando a la torera, es difícil que se lleven a la práctica. Así es que confiamos en que eso pueda cambiar y que esta COP30, esta cumbre que se celebra en Brasil, pues dé buenos resultados y nos haga albergar esperanzas de que podamos al final, en un futuro próximo, conseguir frenar el deterioro ambiental que está arrasando especialmente los países más pobres. Bueno, hoy tenemos un programa especial porque no está Carlos, que eso ya es ser especial, porque nos falta una de las 3 patas, bueno, de las 4 patas de la silla, pero es especial porque tenemos una entrevista, ¿no, Manuel? Sí, hoy entrevistamos a Marina Ortega, bióloga de formación, y responsable del CREA de Los Villares, de Córdoba. CREA es un centro de recuperación de especies amenazadas, y hay uno en cada provincia, y en el de Córdoba pues tiene por nombre Los Villares, una zona de allí que ahora ella pues nos comentará un poquito, nos lo situará en el terreno. Y gracias a este tipo de centros pues
muchas especies, sobre todo amenazadas, como reza el título, pues tienen la oportunidad de volver de nuevo al medio natural y después de un accidente, un choque, electrocución o cualquier tipo de accidente que pueda tener, pues a través del trabajo que hacen estas personas, pues tienen la oportunidad de volver de nuevo a la naturaleza. Estoy pensando en sitios como el nuestro pueblo, aquí Marchena, un pueblo de la campiña, cuando digo aves porque es difícil encontrar, desgraciadamente, en el entorno natural de la campiña, y no hay mucha, o que sí hay reptiles y fauna, porque estamos hablando de toda clase de animales, pero principalmente son aves, ¿no? Aves protegidas, no sé, rapaces, cigüeñas, en esta zona, por ejemplo, mira, hay muchas rapaces. Hoy precisamente, pues hago un trayecto por carretera de Marchena a la Antejuela, por lo que hay aquí al lado, varios kilómetros, y claro, a poco que no te puedes despistar tampoco, ¿no? No, vaya a salir de la carretera. Pero no dejamos de ver milano, ratonero, y claro, pues hay muchos atropellos de otra fauna, muchos ratas y ratoncillos que hay en este tiempo por la carretera, claro. Y es carroña, y es una manera de comer muy fácil, y claro, pues a veces las ganas de comer pues te hacen ser más atrevidos, bajas y pasan por delante prácticamente de los coches cuando arrancan a volar, y claro, en este caso me imagino que puede chocar o el coche claro, se lo lleva por delante, y es ahí según después el diagnóstico que hagan, si se queda al ave más o menos, pues irá para adelante, ¿no? Son como esos, digamos, hospitales, ¿no? Hospitales de la fauna, especialmente, lógicamente, como su nombre dice, de aves amenazadas, o sea, de animales amenazados, ¿no? De especies amenazadas que en definitiva hay que proteger. Incluso por aquí en el pueblo, cernícalo y vencejo, que son las dos especies más o menos que en verano podemos ver por el suelo, que fuera de los nidos, por así decirlo. Y nada, pues este tipo de centros también pues se dedica o se encarga de sacarlos adelante. Qué bien. Pues va a ser muy interesante esa entrevista con Marina Ortega, que va a ser dentro de un momento, porque solamente recordaros que finalizaremos nuestro programa, como suele ser habitual, con nuestra guarida literaria, que hoy le pone voz Concha Hernández y que nos lee un fragmento de El grito de los Ogoni, de Ken Saro-Wiwa, que por cierto fue un activista ambiental que fue asesinado y estuvo nominado para el Premio Nobel de Literatura. Y bueno, y ahora Natalia Gutiérrez pues nos va a recordar el protocolo de Montreal, porque en nuestro apartado de Ecos de la Tierra, que ojalá tanto en la guarida como en Ecos de la Tierra animamos a nuestros oyentes a que participen. Así es que ahí nos vamos, creo que nos vamos a 1987, esto lo contamos aquí, en la radio, en Apuntes de Naturaleza, porque llevamos 40 años emitiendo en directo. En nuestro espacio Ecos de la Tierra, 40 años contando en Apuntes de Naturaleza el latido del mundo, Natalia Gutiérrez nos recuerda la firma del Protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono, ocurrido en 1987. El Protocolo de Montreal, firmado en 1987, es un tratado internacional creado para proteger la capa de ozono que estaba siendo dañada por químicos como los clorofluorocarbonos, es decir, los CFC, usados en aerosoles, refrigeradores y espumas. Los científicos descubrieron que estos químicos destruían el ozono, creando un agujero sobre la Antártida y aumentando la exposición de la Tierra a los rayos ultravioleta, lo que afecta a la salud y el medio ambiente. Al principio, el acuerdo fue firmado por 46 países, pero hoy en día lo han ratificado
todos los miembros de la ONU, convirtiéndose en uno de los tratados ambientales más universales y exitosos. Su objetivo fue reducir y eliminar gradualmente los CFC y otras sustancias que agotan el ozono. Gracias al protocolo, la producción y el uso de estas sustancias disminuyó drásticamente y la capa de ozono comienza a recuperarse con la expectativa de volver a niveles normales hacia mediados del siglo XXI. Además, al reducir los CFC, también se limitaron los gases que contribuyen al cambio climático, mostrando un beneficio adicional más allá de la producción del ozono. En resumen, el Protocolo de Montreal es un ejemplo histórico de cooperación global, demostrando que los países pueden unirse para resolver problemas ambientales graves y lograr resultados positivos para todo el planeta. Leemos en el Confidencial, firmado por José Luis Gallego, el gran legado de Jane Goodall en defensa de la naturaleza. La muerte de la célebre primatóloga británica Jane Goodall a los 91 años por causas naturales ha conmocionado a los amantes de la naturaleza de todo el mundo. Considerada como una de las principales etólogas de todos los tiempos, la doctora Goodall escribió libros y protagonizó grandes reportajes, documentales y series de televisión sobre la vida de los chimpancés. En los últimos años, convertida en una de las principales figuras internacionales en defensa del medio ambiente, centró su labor en impartir conferencias por todo el mundo. De hecho, la muerte le ha pillado de gira en Estados Unidos. En ellas, no dejaba de alertar sobre la pérdida de biodiversidad y promover la lucha contra el cambio climático, aunque nunca dejó de regresar junto a su amado chimpancé en el corazón de África. Jane Goodall llegó a la reserva de Gombe Stream, hoy día Parque Nacional de Gombe, el 16 de julio de 1960, situado a orillas del lago Tanganika, en Tanzania, junto a las fronteras del Congo y Burundi, gracias a la ayuda de National Geographic. Su objetivo, estudiar el comportamiento de los chimpancés en estado salvaje. Ella decía: mi primer gran éxito en el estudio del comportamiento de los chimpancés fue descubrir que eran capaces de fabricar herramientas. Pude comprobar que arrancaban ramitas, les quitaban las hojas y tras pelarlas las mojaban con su propia saliva y las introducían en un hormiguero para que las hormigas quedaran adheridas. Acto seguido, las retiraban con cuidado y volvían a chupar la ramita, esta vez rebozada de hormigas. Aquello era una modificación de objetos, utillaje, un conocimiento que se traspasaba entre individuos y que se compartía con el grupo. Aquello era cultura. Como era de esperar, aquel descubrimiento modificó para siempre los planteamientos existentes hasta entonces. Hubo que redefinir muchas cosas. Se armó un gran revuelo científico. El chimpancé acababa de dar una zancada considerable hacia nuestras posiciones. Describía gestos de solidaridad, ternura, amor y amistad entre chimpancés que resultaban muy semejantes a los nuestros. Pero lejos de eludir los aspectos menos amables de la vida de los primates, también daba cuenta de actos de extrema crueldad motivados por los celos. Relataba cruentas batallas por el poder en el grupo o por el dominio del territorio, también como los nuestros. Sus asombrosos hallazgos nos aproximaron a estos parientes próximos. Los chimpancés son capaces de retos que consiguen desconcertarnos. No solo poseen la facultad de reconocer todo cuanto ven, sino que son capaces de reconocerse a sí mismos cuando se observan en el espejo. Saben que la imagen reflejada es la suya propia. Poseen el concepto del yo. Pueden comunicarse entre ellos mediante una forma de lenguaje. Y lo más fascinante, aunque son incapaces de hablar,
Intentan comunicarse con nosotros, llegando incluso a aprender el lenguaje de los signos para ello. Pueden pensar en el futuro inmediato y retienen ideas durante algunos días para prevenir resultados. El legado de la doctora Goodall y su apasionado activismo medioambiental se mantiene vivo en el instituto que lleva su nombre, al que consagró la mayor parte de la vida. El Instituto Jane Goodall, que tiene una delegación en España, es una organización que nació en el 77, en 1977, con el objetivo de asegurar el desarrollo de los trabajos de investigación que se estaban realizando en Gombe y apoyar distintos proyectos de conservación para salvar a los chimpancés de la extinción. Actualmente, organiza campañas internacionales para denunciar las malas condiciones de vida de los chimpancés en cautividad y de otros animales, así como para hacer comprender a la comunidad internacional que el chimpancé es nuestro pariente más cercano, un animal sumamente inteligente, con una alta sensibilidad y que, sin embargo, sigue muy amenazado por la destrucción de su hábitat y la persecución de los cazadores furtivos. En el trabajo de campo, mantiene en funcionamiento varios centros de acogida en diversos países donde llegan las crías huérfanas que logran escapar a los cazadores. Uno de los más importantes es el Centro de Rescate de Chimpounga, en el Congo, donde la veterinaria española Rebeca Atencia dirige a un equipo que se ocupa del cuidado y la rehabilitación de más de 150 chimpancés huérfanos. Asimismo, el Instituto Jane Goodall realiza una amplia labor educativa entre los más jóvenes a través de su programa Roots and Shoots, Raíces y Brotes, de educación ambiental. Presente en más de 70 países, su principal objetivo es fomentar el respeto a las personas, a los animales y al medio ambiente en las nuevas generaciones. Este programa fue una de las iniciativas más queridas de Jane Goodall y, en honor a su memoria, el Instituto seguirá alentando a los jóvenes para que vivan como ciudadanos comprometidos con el cuidado del planeta y se conviertan en futuros líderes de la conservación. Quizás este sea el mejor momento para prestarle nuestro apoyo. Bueno, pues al otro lado del teléfono tenemos a Marina Ortega. Hola, ¿qué hay, Marina? Hola, buenas noches. Hola, Marina, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Encantado de que estés con nosotros hoy. Bueno, pues nada, te presentamos como bióloga y responsable del CREA. ¿Y el CREA, qué tipo de centros son? Pues mira, los CREA se llaman, las siglas es CREA, pero es Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, ¿vale? Y es estamos por toda Andalucía, somos una red, formamos una red de centros de recuperación que pertenecemos a la Junta de Andalucía y estamos en todas las provincias. Y bueno, nuestra función principal es pues ejercer un poco como de hospital, pero para la fauna silvestre. Del mismo modo que cuando tenemos una mascota se nos pone mala y la llevamos al veterinario y nos pauta una medicación o le operan si es necesario, pues en el caso de la fauna silvestre que está protegida de nuestro entorno, pues nosotros hacemos, digamos, esa función, ¿no? Somos un pequeño hospital en el que nuestro principal objetivo es pues devolver después de algún tratamiento o de alguna intervención con alguno de estos animales que precisen atención, devolverlos de nuevo a la naturaleza con toda la garantía de que va a sobrevivir. Bien, y este centro, Los Villares, en Córdoba, concretamente, ¿dónde está? Sí, nosotros concretamente estamos en la Sierra de Córdoba, estamos muy cerquita de lo que es el núcleo poblacional, estamos en el Parque Periurbano de Los Villares,
que aquí en Córdoba es bastante conocido porque es una zona mítica de bueno, vienen a hacer peroles y arroces y demás. Hay un servicio público, hay un sistema de uso público muy desarrollado, con mesas, bancales, y está muy cerquita de Córdoba. Y bueno, pues dentro de ese entorno tenemos nosotros nuestra ubicación, rodeado de lo que es la Sierra de Córdoba, del Monte Mediterráneo, y aislado un poco, digamos, del bullicio de la ciudad, pero lo suficientemente cerca como para poder dar servicio no solo a Córdoba capital, sino a todos los municipios que componen la provincia. Uh-huh. Y otra cuestión, tengo entendido que se creó este centro en los años 80 y hace muy poquito se ha aprobado un plan se va a reformar, y este plan de mejora, ¿en qué va a consistir? Pues mira, sí, el CREA de los Villares es uno de los CREA más antiguos que hay en Andalucía. En los años 80 empezó su funcionamiento a partir de unas instalaciones que ya existían y que se adaptaron en una antigua casa forestal y demás. Y claro, el paso de los años se han ido haciendo adaptaciones para poder albergar pues la fauna que nos llega al centro. Pero sí que es verdad que, bueno, son muchos años y poco a poco, aunque alguna cosa se ha ido mejorando, pero es cierto que el centro necesitaba una reforma ya bastante importante. Y bueno, es verdad que recientemente se ha aprobado en Consejo de Gobierno una ayuda, una inversión por fondos FEDER europeos para eso, pues para mejora de instalaciones, ¿no? Pues en nuestro caso concretamente, pues lo que se pretende es mejora de los voladeros donde los animales pasan su última fase de rehabilitación y musculación, también instalaciones específicas para gato montés y para lince, que ya disponemos de ellas, pero sería una reforma importante porque, ya te digo, el paso del tiempo hace que el uso pues deteriore un poco las instalaciones. Y luego también una granja que tenemos. Nosotros tenemos producción de algunos animales para presa viva, para darle a los ejemplares presa viva. Claro. Ten en cuenta que estamos hablando siempre de animales silvestres, uh-huh, que queremos que cuando salgan al medio sepan desenvolverse bien en el medio. Entonces, nosotros producimos también algunos, pues codornices, fundamentalmente codornices, ratones y algunos conejos, y entonces pues de vez en cuando le echamos presa viva para comprobar que el animal pues está preparado para desenvolverse en el medio. Y entonces pues bueno, también esa mini granja que tenemos para producir pues también necesitaba una reforma. En fin, son pues cosas importantes que el día a día y el desgaste pues va pasando factura. ¿Cuántas personas aproximadamente trabajáis en el CREA? Pues mira, en el centro estamos dos técnicas, que soy yo, que soy bióloga, ¿vale? Y soy la responsable del centro, y luego tengo otra técnica que trabaja conmigo, que es veterinaria, se llama Marisa, y luego pues tenemos a 3 auxiliares, a 3 cuidadores, que serían los que se encargan pues sobre todo de lo que es el mantenimiento, la limpieza, el echar de comer y todo eso. ¿Y os apañáis, Marina? Sí, la verdad que es un centro que, aunque no recibamos, o sea, en comparación con otras provincias, sí, no recibimos un aluvión de animales, pero sí que es verdad que con el personal que tenemos estamos bien, no podemos quejar, nos organizamos bien. Así que porque estamos hablando de especies de características muy diferentes, porque a veces los CREA se asocian a las aves. Claro, aquí en Marchena casi todo el mundo, pues, además como termina en A, parece que es un centro de recuperación de aves. Y lo asociamos a las cigüeñas, a los cernícalos y algunas aves que son propias los vencejos de aquí en Marchena, ¿no? Pero, como bien estás diciendo, son especies amenazadas, y igual que tenéis instalaciones para cuidar las aves, bueno, heridas o enfermas, también las necesitáis para mamíferos, y me imagino que también habrá reptiles o anfibios y otros animales que estén amenazados, ¿no? Claro, realmente nosotros, nuestra actividad principal está enfocada a las especies amenazadas, ¿no? Las que tienen mayor grado de protección, porque
queda muy poquita en el medio. Pero sí es cierto que no solo nos dedicamos a las especies amenazadas, ¿no? Que entraría a lo mejor el lince, el buitre negro y alguna más, pero sí que abarcamos especies no solo las amenazadas, sino también otras especies que están protegidas. Hablabas de cernícalos, de cigüeñas, de milanos, pues esas especies ahora mismo están no tienen peligro de extinción ni tienen una catalogación bajita porque hay las poblaciones están bien, pero están protegidas y entonces pues si tuvieran algún problema vendrían al CREA igualmente. Y sí, tenemos la tendencia de hablar casi siempre de aves porque, realmente, estadísticamente, lo que más nos ingresan en el centro son aves, casi el 90%, entre el 85 y el 90% de los ingresos corresponden a aves, pero como tú bien dices, nosotros acogemos desde anfibios, que es lo que suele entrar menos, realmente anfibios entran muy poquito, pero alguno puede entrar, y luego reptiles sí entran también, sobre todo pues galápago leproso, que es el galápago que tenemos en nuestros embalses, en nuestras lagunas, ¿no? Y muchas veces por atropello, algunas serpientes también que se cuelan en sitios indebidos o que al desbrozar, pues sin darse cuenta, pues se le pasa la máquina y se le da algún golpe y vienen heridas. En fin, que reptiles también no entran y evidentemente mamíferos, pues el ejemplo así más emblemático es el lince, pero bueno, también tejones, jinetas, erizos no entran muchos también, murciélagos, que los murciélagos, hay muchos murciélagos que están protegidos, que la gente siempre es un poco reacia, ¡ay, los murciélagos! Pero realmente hay muchos murciélagos que las poblaciones están bastante castigadas y, bueno, pues también nos entran a nosotros murciélagos y indudablemente pues aves también, ¿no? Hablando de aves, Marina, me refiero, por ejemplo, a aves más cercanas a nosotros, como decíamos antes, cernícalos y vencejos. ¿Nos podrías dar unas nociones muy básicas para no atiborrarlos? Me refiero para sacarlo adelante nosotros, sin que tener que llevarlos a los centros, que me imagino, en fin, que los recursos... No es que un cernícalo o un vencejo no tenga importancia, pero no es comparable, por ejemplo, con las grandes águilas o con... Pero eso, si nos encontramos un cernícalo o un vencejo, cuando en verano, ¿qué podemos hacer con ellos para criarlos, sacarlos adelante? Pues mira, te comento. Bueno, antes de nada, se puede hacer, ¿no? De manera particular. Pregunta. A eso iba. Legalmente un particular no puede tener en su domicilio, por muy buena fe que tenga, que aquí nadie lo discute y bueno, siempre... Digamos que tradicionalmente nuestros abuelos, nuestros tíos, todo el mundo ha sacado para adelante el gorrioncillo que se ha encontrado en la calle y demás, pero si nos ponemos, digamos, firmes, claro, tú tienes que tener un permiso específico para poder atender una especie que esté protegida. Entonces, es cierto que en la época de máximos ingresos, que para nosotros es el verano, tenemos un aluvión y últimamente, en los últimos años, lo estamos notando de una manera desorbitada, el ingreso en los centros de aves urbanas. Y con aves urbanas me refiero a vencejos, a golondrinas, aviones, que son aves que inundan nuestras ciudades y nuestros municipios en la época de verano y crían con mucha facilidad y claro, al estar en núcleos poblacionales, pues sobre todo cuando hay olas de calor, nosotros lo tenemos comprobadísimo, que viene una ola de calor y las temperaturas suben más de 42, 40, pues ya sabes que van a caer muchísimos pollos al suelo precisamente por ese calor. Y entonces la gente te llama y pide ayuda. Entonces, que llevamos unos cuantos años haciendo, desde el CREA de Córdoba y también en otros CREA de otras provincias, un programa de voluntariado para atender estas aves urbanas, ¿vale? Sobre todo me refiero a vencejos, aviones y golondrinas. Entonces, lo que se realiza es,
pues entre la gente que esté interesada, un cursillo de formación, porque claro, tienen una alimentación muy específica. Claro. Estas aves que te estoy hablando son aves insectívoras 100%. No se le puede dar pan con leche, ni sabe que Sí, muchas veces con toda la buena intención le damos una alimentación que es inadecuada. Entonces, pues se le da un cursillo de información de cómo hay que alimentarlos, de qué alimento es el que hay que suministrarle y de qué forma, ¿no? Entonces, sí que estamos, por supuesto, atendiendo cualquier incidencia que surja o cualquier cosa, pero normalmente lo que hacen es que los voluntarios se organizan, recogen los vencejos que aparecen en los sitios, cada uno tiene su sistema, pues yo me encargo de este barrio y tú te encargas de tal, al que le viene mejor, y entonces se los van repartiendo. Nosotros desde la Junta le facilitamos alimentos a los voluntarios, lo que pasa que muchas veces cuando vienen oleadas muy fuertes, los propios voluntarios tienen que poner de su bolsillo, complementar un poco más, porque claro, nosotros a principio de temporada hacemos una estimación, pero a veces esa estimación se nos queda un poco corta y finalmente los voluntarios tienen que aportar también ellos, ¿no? Pero intentamos ayudarlos lo máximo posible, y luego es lo gratificante de que una vez el pájaro ya ha crecido, ha desarrollado el plumaje por completo y no tiene ningún problema, ellos mismos lo lideran, y la verdad que es muy satisfactorio. ¿Qué le dais de comer? ¿Qué es? Bueno, en realidad a las aves insectívoras fundamentalmente grillos y tenebrios, gusanos de la harina que se les llama, que son tenebrios, y luego también grillos. También tenemos zoofobas, que son como unos gusanos más gordos, que cuando tienen más necesidades, vienen muy desnutridos, necesitan un aporte extra, digamos, tiramos a lo mejor de zoofobas o de gusanos de la miel. Son alimentos un poquito más especiales que no solemos encontrar así fácilmente, pero bueno, sí hay tiendas especializadas y cada vez más en las tiendas de venta de alimentos para animales y eso van suministrando este tipo de comida. Manuel te lo comentaba porque, bueno, nosotros pertenecemos al grupo local de ecologistas Nación de Marchena, el Taller Verde, y nos llegan claro. mucho, y él, que es dentro del grupo, es nuestro experto. Sí. Experto no, ¿eh? El que tiene que hacer frente, y a veces pues tenemos que explicarle a la gente cómo tiene que actuar, porque es una tradición aquí en Marchena. Aquí en Marchena tenemos una colonia de primilla muy importante, y es tradición de toda la vida que en muchas casas se han criado los pollos de cernícalos cuando caían de los nidos, que lo hay en distintos barrios, prácticamente en todas las torres de las iglesias, y hay una afición a criar estos animales en casa, ¿no? Y tenemos que ir cambiando esa mentalidad, es decir, porque claro, es que a veces. Claro, el problema de eso es que hay veces que ya te digo, con toda la buena fe del mundo y queriendo contribuir un poco a poner nuestro granito de arena, ¿no?, en la conservación, pero muchas veces a nosotros es que, por experiencia te digo, nos han llegado muchas veces animales cernícalos, en este caso que hablamos, con problemas de raquitismo, problemas de huesos blandos por una mala alimentación, por falta de calcio, por falta de nutrientes, y son lesiones que, aparte de la impronta, que cuando son pollos, sobre todo cuando los cogemos de pollo, hay una fase muy temprana que ellos pues adoptan a la persona que le está dando de comer, al ser que le está dando de comer, lo adoptan como de su familia, ¿no? Entonces, claro, le estamos cambiando el comportamiento, están identificándose con el ser humano más que con los ejemplares de su especie. Claro. Entonces, es muy importante, sobre todo en las rapaces, una buena alimentación, y luego en el caso de los primillas y de los cernícalos vulgares, la socialización también. Nosotros los ponemos siempre intentamos ponerlo en grupo para que se identifiquen los unos con los otros, el manejo es el mínimo posible y claro, una alimentación adecuada, ¿no? Pues a base a lo mejor una ave como un primilla, como un cernícalo, hay que llevarlo al CREA, no se puede criar en casa. Sí, sería lo recomendable, sí.
Sí, más que nada por eso, porque nosotros le vamos a aportar la alimentación más adecuada y además va a estar con otros congéneres que le va a ayudar a la sociabilización de cara a un futuro y a la búsqueda de alimentos. Los vamos a entrenar a que cacen presa viva y vamos a tener unas garantías de que el animal va a tener un cierto, garantía 100% no la puedes tener nunca, ¿no? Porque, bueno, hay muchos... pueden surgir muchos problemas en el medio, pero sí que al menos por nuestra parte le vamos a facilitar la cosa lo máximo posible y vamos a soltarlos con la garantía de que sabemos que saben cazar por sí mismos, que saben que tienen buena musculatura, que se han desarrollado bien. Además es que nosotros en el centro tenemos distintos tipos de instalaciones, que si quieres te las comento un poco para que veáis cómo funcionamos. Claro. Nosotros tenemos, bueno, pues como te decía, esto es muy parecido a un hospital. Entonces, cuando nos llega un animal, lo primero que hacemos es pues abrirle su ficha clínica, ¿vale? Con su número específico de registro, lo marcamos, le ponemos una anillita para saber, para asociarlo al historial, y luego lo llevamos normalmente a la UBI. En la UBI, que es igual, unidades de cuidado intensivo como en un hospital, ¿no? Tenemos a los animales que requieren más atención, pues porque tengan un tratamiento farmacológico, o porque estén recién operados y tengan con alguna venda, o porque sean pollitos muy pequeños que necesitan comer cada poco tiempo y necesitan a lo mejor más calor. Ahí tenemos controladas las condiciones de calor, de humedad. Entonces es como un habitáculo pequeñito, pero con las condiciones controladas, y entonces pues normalmente los mantenemos allí en un principio. Cuando ya vemos que comen solos, que ya han desarrollado parte del plumaje y que ya empiezan a valerse un poco por sí solos, los pasamos a otras instalaciones que son un poquito más grandes, que las llamamos mudas, que tienen ya mayores dimensiones, ya pueden hacer algunos vuelos, pero tampoco grandes vuelos, porque lo que nos interesa sobre todo en el caso de animales que han tenido una cirugía, que igual que nosotros cuando nos quitan la escayola vamos al fisio y nos hacen rehabilitación y es progresiva, ¿no? Es poco a poco, movimientos suaves poco a poco, pues a la aves les pasa un poco igual. Cuando salen de la UBI y tú le quitas el vendaje, tú quieres que mueva el ala, pero no que haga movimientos bruscos. Entonces los pasamos a esas instalaciones que les permiten esa mayor libertad de movimiento, pero todavía no demasiada. Y ya digamos la última fase pues sería trasladarlo a un voladero grande, donde ahí ya sí que pueden hacer vuelos en altura, pueden hacer vuelos más largos, y además a nosotros nos sirve para comprobar pues si hay simetría en el vuelo o si hay descompensión, porque claro, en una instalación pequeña eso puede pasar más desapercibido. Entonces, pues digamos que pasan por todas esas etapas antes de ya, digamos, la suelta al medio natural. Eso es algo que si tú tienes el animal en tu casa y lo estás criando tú, eso no se lo puedes proporcionar, porque normalmente pues lo tienes en una cajita o lo tienes donde puedes tenerlo, pero que muchas veces no es lo más adecuado, ¿vale? Entonces, por eso insisto en la posibilidad de, o sea, que lo suyo es llevarlo al CREA siempre. ¿Qué ocurre con los vencejos y con las golondrinas? Son animales que viven y se desarrollan y hacen todas sus funciones en el aire. No necesitan una rehabilitación como tal los pollos. Son pollos que una vez crecidos salen del nido a volar y ya lo hacen todo en vuelo, ¿no? En el caso de los vencejos, pues prácticamente todas sus funciones las hacen en vuelo y no necesitan una rehabilitación, no necesitan aprender a comer por sí solos, lo llevan ya como más innato. Por eso, y el tema también de la impronta, pues no son animales que tengan una impronta fácil, con lo cual es mucho más fácil enseñando a voluntarios cómo hay que darles de comer, que saquen para adelante a esos animales con garantías, porque no necesitan de todo este proceso que te estoy comentando, que otras especies sí lo necesitan. Marina, dos cuestiones. Por un lado, has hecho referencia a la última etapa antes de la suelta en el medio natural, que me imagino que será para vosotras una gran satisfacción. Sí. Y por otro lado, las que no son recuperables, ¿qué se hacen con ellas?
Sí, esa es muy buena pregunta, porque realmente, hombre, nuestra función principal es devolver cuanto más medios mejor en buenas condiciones, pero la realidad es que muchas veces las lesiones que presentan cuando llegan al centro o son irreversibles o aunque lo intenten no quedan bien del todo. Entonces en esos casos se quedan los ejemplares irrecuperables, con lo cual, ¿qué hacemos nosotros? Pues principalmente nuestra primera opción es buscarle un destino que, bueno, ya que no va a tener viabilidad en el medio, no se va a poder reproducir en el medio natural, pues si existiese algún programa de cría en cautividad para esa especie, hablo por ejemplo de para Milano Real o para Águila Imperial, son especies emblemáticas que en el caso de que quedaran irrecuperables hay centros especializados que hacen cría en cautividad con estas especies. Entonces, si la lesión que tiene le impide volar, pero sí que le permite reproducirse, pues tienen prioridad siempre esos centros, ¿no? Los cedemos para que por lo menos su genética, aunque no ellos mismos, pero su genética luego pueda estar en el medio, ¿no? A través de su descendencia. Y si no, pues para centros de educación ambiental, muchas veces hemos cedido a zoológicos y a otros centros que hacen actividades de naturaleza que tienen que ver un poco con la conservación, porque al final tú lo cedes a algún sitio, pero hay un cartel que especifica la lesión que tiene, de dónde viene, por qué ha sido esa problemática, y un poco estamos concienciando de alguna manera con esos animales. Y nosotros allí en Los Villares, concretamente, no justo en el CREA, pero a un par de kilómetros del CREA, hay un centro de aves recuperables y tenemos unas instalaciones allí que, aunque nosotros nos dedicamos a darles de comer, la limpieza y un poco el mantenimiento de la instalación, pero hay una empresa contratada que se encarga, digamos, de hacer visitas y hacer educación ambiental con grupos, y también allí en ese centro pues llevamos bastantes animales que se quedan irrecuperables, por lo menos que tengan una finalidad, que sea aunque sea eso, pues que la gente conozca la fauna que tenemos a nuestro alrededor. Claro, ¿no? claro, lo pueden ver de cerca. Luego Claro. que has hablado de educación ambiental y siempre se me viene a la cabeza los colegios, los institutos. Sí, Hay modos de visitar a través de o trabajar, que conozcan a través del CREA, a través de visita, colegios, institutos. Pues mira, el CREA en sí no es visitable, precisamente por lo que hablábamos del igual que tú no vas de visita a un hospital, o sea, no sé que tengas que ver a un paciente concreto, pero no se visitan los hospitales, también nosotros intentamos que no se visite el CREA. ¿Por qué? Porque son animales que son silvestres, viven en la naturaleza, no tienen contacto con el ser humano de normal. Ya el tener una lesión le genera estrés, porque no pueden volar ni desempeñar sus funciones con normalidad. Claro. Y aunque nosotros intentamos tener el mínimo contacto con ellos para no causarle más estrés y demás, imaginaros si un animal herido tuviera que estar siendo observado por un montón de visitas, que por mucho que tú les digas que guarden silencio, que respeten, pero al final hablan, el ruido, hay gente pasando, es un estrés para los animales que no es lo que queremos. Nosotros queremos que estén en las mejores condiciones posibles y que luego cuando los soltemos no vean como normal a la gente, ¿no? Que huyan de la gente, no que se acostumbren a la gente. Entonces, en ese sentido, el CREA no es visitable. Sí que realizamos de vez en cuando alguna actividad de educación ambiental en colegio. En esos casos hemos ido, nos hemos personado nosotros, mi compañera la veterinaria y yo, nos hemos personado en el colegio que lo ha solicitado, y sí que hemos intentado llevar algún ejemplar irrecuperable para que explicarle un poco pues, la problemática de la especie, por qué le pasa eso, qué podemos hacer nosotros para ayudar. Y incluso ha habido veces que sí que hemos hecho también pues sueltas públicas, ¿no? El tema del Día del Medio Ambiente o el Día de los Humedales, hay muchas fechas así señaladas que nos solicitan los propios parques naturales, nos solicitan ejemplares para liberar en esas fechas concretas, si tenemos, para un poco también dar apoyo al tema de la conservación de la fauna que hay asociada a esos hábitats. Entonces,
Eso sí que lo hacemos mucho. Y ya te digo, y el tema de los colegios, aunque no lo hacemos, no es muy frecuente, o sea, no estamos todas las semanas haciendo colegios, pero sí cuando lo han solicitado hemos intentado acudir, porque creemos que la sensibilización hay que hacerla desde chiquitos y es muy importante el tema. Además, entendemos que la mayoría de las aves que recibí las lleva la gente, es decir, que me imagino, ¿no?, que el Seprona o la policía local o cualquier otra institución, pero que la mayoría de las aves, de las especies que tenéis allí, pues son animales que la gente hace ese gesto, ¿no? Ese gesto de intentar salvarlo llevándolo a además sitio, cada vez se ve la gente más involucrada, ¿no? Y más preocupada por la conservación. Y esto lo hemos notado de una manera brutal con los vencejos, con las aves urbanas, que cada vez hay más gente. Se hace muchas campañas, y mucha gente, muchos grupos que están detrás de la importancia de la ave eso es genial, es genial, porque al final entre todos nos organizamos y al final queremos todo el mismo objetivo, ¿no? Lo mejor para la especie. Y me preguntaba el tema de... No me da tiempo, Marina, me está diciendo Fran con el dedo. Ya lleva un rato diciéndome, y ya no nos da tiempo. Nada, bueno, desde mí solo agradecer a los particulares que siempre nos traen animales, que están muy pendientes y nada, y ya que sepa la gente que llamando al 112 si encuentra una herida, nos derivan el aviso y ya nos encargamos nosotros de recoger el animal, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de radio y os animamos que sigáis con esa preciosa labor que estáis desarrollando, salvando la vida de esta especie amenazada. Muchas gracias. Marina, nada, agradecerte de nuevo que estés con nosotros y nada, y a ver si las mejoras estas que se van a hacer en el centro pues os facilitan vuestro trabajo y garantizan que más especies amenazadas pues vuelven a su medio natural. Vale, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Un placer, adiós. A la guarida literaria de hoy le pone voz Concha Hernández y nos lee un fragmento del Grito de los Ogoni de Ken Saro-Wiwa. Este escritor, candidato al Premio Nobel de Literatura, miembro del pueblo Ogoni, una minoría étnica en Nigeria, que inició una campaña de oposición no violenta contra las petroleras que causaban grandes daños medioambientales en el delta del Níger. Por ese motivo fue ejecutado por el gobierno en 1955. Escucho el grito doliente de los Ogoni. Lloran a los pájaros que ya no cantan al alba. Escucho los cantos fúnebres por los árboles, cuyas ramas se marchitan a la luz de las llamas de gas, cuyas raíces yacen en tumbas estériles. Los arroyos rebosantes ya no gorgotean. Su cosecha flota sobre agua envenenada por derrames de petróleo. ¿Dónde están los antílopes, las ardillas, las sagradas tortugas, los caracoles, los leones que recorrían esta tierra? ¿Dónde están los cangrejos, los caracoles marinos, los berberechos, las gambas y todos los que encontraban un santuario en los bancos de barro, bajo las raíces protectoras de los mangles? Escucho en mi corazón los aullidos de la muerte en el aire contaminado de mi amada tierra. Entono un canto fúnebre por mis hijos, por mis compatriotas, por su progenie. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Ken Saro-Wiwa, que fue ejecutado, uno de los activistas ambientales más que más influencia tuvo en el mundo, en Nigeria, cuando fue ejecutado por el gobierno.
una persona destacadísima en la lucha, en la conservación de la naturaleza, y que también fue escritor, y que nos deja este grito de desesperación, de ver cómo su medio natural, su tierra, su pueblo, era aniquilado, destrozado por la petrolera. Los comerciales. Yo quisiera... Bueno, pues con la entrevista de Marina Ortega, que ha sido un verdadero placer para nosotros que nos haya ilustrado el trabajo tan maravilloso que realizan salvando a estos animales que están en peligro, que están dolidos, que están heridos. Despedimos nuestro programa recordando que hoy hemos participado en él y ha sido posible gracias a que Fran Lora anduvo en el control, y aquí en la mesa, en los micrófonos, Manuel Amaya y Antonio Mérida. Y en las aguas de ríos los peces... Os emplazamos hasta la próxima semana, que seguramente estaremos de nuevo aquí con vosotros. Hasta entonces, queridos amigos y amigas, que lo paséis muy bien y gracias por oír la radio. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos.